San Martín, ¿no? Mira, San Martín fue un gran político, fue un gran estadista, fue un gran jefe de Estado cuando le tocó conducir estados, como en el caso de la Intendencia de Cuyo o luego en el caso del Perú. Implementó políticas de Estado notables, por ejemplo, el proteccionismo para garantizar la producción local, la papeleta del conchavo, el pago de salario a término, el pago de impuestos. Impulsó las primeras industrias en el país, la fábrica de armas, la fábrica de municiones. Realmente es un personaje que a veces ha quedado empañado u opacado, por esto que vos decías, porque en realidad tenía una línea de pensamiento que confrontaba directamente con la visión de Mitre, que es el gran titiritero de la historia nacional. Claro. Y, por ejemplo, cuando San Martín se va del país en 1829, no, perdón, No, 23. 1823, en el 29 quiere volver. Intenta volver, sí. Pero en el 23 se va, una persona joven. Muere recién en 1850. Así es. Y se va a vivir a Europa. Y de pronto para la historia que nos leían en la escuela, era un anciano ya que de pronto le daba consejos a su nieta. Y sin embargo, cuando estaba en Europa, estaba totalmente activo. Efectivamente, San Martín estuvo totalmente activo en los intentos de bloqueo y de invasión del territorio nacional por parte de Francia en la década de 1830 y luego en la década de 1840 por Francia e Inglaterra, que la audiencia lo conocerá tal vez por la batalla de la Vuelta Obligada, claro, y toda la guerra del Paraná. San Martín jugó un papel destacadísimo como diplomático sin cartera frente a los parlamentos europeos, tratando de presionar y forzar a una salida rápida. Es más, pone a disposición de Rosas su sable y se dispone a volver al país en el caso de que se lo requiera. Y Rosas le dice, bueno, nos resulta más útil en Europa por el prestigio que tenía, porque en realidad este es otro tema, ¿no? El prestigio internacional de San Martín, no solo por el cruce de los Andes, sino por la gesta libertadora y por toda la oposición que sufrió aquí en Buenos Aires. Claro, una oposición que uno lo puede poner como antagonista de San Martín a otra figura de los billetes, ¿no? Y de que está en las escuelas, que es Rivadavia. Claramente, claramente. Vos fijate que en realidad para que San Martín pueda llevar adelante su gesta es necesario desplazar al primer triunvirato, donde que Rivadavia era el secretario, pero era el hombre fuerte, y era el que se imponía, el que impedía a toda costa la posibilidad de avanzar y liberar América. Le da en sus indicaciones a Belgrano, Rivadavia le dice en 1812, abandone Jujuy y todo el noroeste que no nos interesa de Córdoba para acá, es decir, la Pampa húmeda, porque el proyecto era construir una Argentina agroexportadora. Belgrano desobedece, lleva adelante el Éxodo, las batallas que conocemos, y luego San Martín, bueno, con su gesta libertadora, algo que era dado como imposible, cruzar los Andes, por ejemplo, ¿no? Y luego liberar estos tres países, estas tres naciones americanas. Claro, y también hablando de Rivadavia, he leído, no sé si esto está chequeado, que en su momento Rivadavia, estando en Europa, San Martín casi lo reta a duelo, ¿no? Bueno, veamos más aún. Rivadavia generó varios complots para tratar de asesinar a San Martín sin éxito. Por eso San Martín tenía muchos problemas. Cuando está enferma y finalmente muere su esposa, no le permiten entrar a Buenos Aires por los riesgos justamente que implicaba el hecho que lo estaban esperando para liquidarlo. El otro gran misterio, por lo menos así se ha hablado, es el del encuentro en Guayaquil con Simón Bolívar, el otro gran libertador de América. ¿Es tan misterioso o no se quiere contar exactamente lo que pudieron haber hablado así? No, mira, el encuentro es bastante sencillo en este sentido. A ver, por un lado hay una vocación de protagonismo de parte de Bolívar de querer ser el que termine, el ponga cierre al proceso de liberación americano. Por el otro lado, Bolívar tenía un estado muy sólido, tenía recursos, tenía ejército, y San Martín había quedado aislado porque en Buenos Aires era un perseguido, era considerado casi como un traidor por los unitarios, no tenía prácticamente tropas propias y además había muchos cuestionamientos en Perú porque había movimientos internos que trataban de desplazarlo. O sea, San Martín estaba en una situación de debilidad y Bolívar estaba en su máximo esplendor. Cuando San Martín le ofrece ser su lugarteniente, Bolívar le dice que no, porque el prestigio que tenía San Martín era tan grande que iba a opacar su figura naturalmente. A Bolívar, claro. Luis, quería hacer una consulta. Habló de una palabra, el invitado habló de una palabra clave, proteccionismo y pensar la nación de San Martín que era toda América. Digo,
Estos superhéroes, ¿serían necesarios hoy para enfrentar la tendencia económica mundial que habla de un libre comercio sin protección para estados más débiles? Mira, yo creo que es determinante. San Martín tenía en claro de que solamente América podía ser libre si estaba unida y además si protegíamos nuestra producción, que era lo que generaba el empleo. Porque el libre cambio que proponía Gran Bretaña saqueaba nuestra economía, generaba desocupación y nos convertía simplemente en agroexportadores, colocando a la sociedad en un estado de pobreza y de debilidad absoluta. Por eso vemos que su propuesta va a ser luego prácticamente copiada por Rosas, por los caudillos federales, y luego también va a ser una gran inspiración dentro de lo que es todo el marco ideológico que rodea al movimiento popular. Cerraría la brecha hoy, cerraría la brecha americana, no hablo solamente del país, la brecha americana del liberalismo, proteccionismo, la cerraría San Martín, Belgrano, Bolívar. Mirá, vos fijate esto, ¿no? Bolívar termina asesinado, San Martín termina exiliado y Belgrano termina en la extrema pobreza y marginado. Es decir, realmente lo que planteaban eran unas propuestas que para la sociedad latinoamericana hubieran sido maravillosas, pero para los intereses económicos concentrados eran muy peligrosas. Uno lo sumaría a Moreno ahí, ¿no? A Mariano Moreno. Yo no lo sumaría. ¿No? Ah, bueno, eso es interesante, pero es para otro programa. Otro programa. También se habla mucho de la gran gesta, vos la mencionaste, que es el cruce de los Andes. Sí. Y también nos venden a nosotros que el cruce de los Andes lo hacía San Martín erguido en un caballo blanco, cruzando, cuando uno piensa que era una persona que se cruzaba en mulas, con problemas de salud, lo cual lo hace mucho más heroico. Eso es lo que uno no entiende. Lo hace mucho más heroico lo que hizo San Martín, que como nos quieren vender en las figuritas. Mira, sí, no solo esto. Es decir, San Martín, por un lado, lo que hace es pedirle permiso a los jefes indígenas, reconociéndole su derecho a la tierra, ¿no? Porque va a cruzar por su territorio. Después hace la guerra de Zapa, que es pasar información falsa para engañar al adversario. Luego cruza por distintos puntos de la cordillera para que, digamos, sea más dificultoso el hecho de poder esperarlo. Y finalmente sí, tiene un estado de debilidad de salud notable. San Martín no era una persona fuerte en ese momento, había tenido que pedir licencia incluso antes. Cruza a veces en mula, a veces en camilla. Y sin embargo, esto creo que es lo que lo fortalece realmente llevar adelante esta experiencia, que era dada por imposible. Pensemos que está cruzando con más de 5.000 hombres, más de 10.000 mulas, más de 2.000 caballos. Y después que lleve adelante esto, había una amplitud térmica de 50 grados. Tengamos esto en cuenta, ¿no? Podía llegar a haber una diferencia entre el día y la noche de casi 50 grados de temperatura. Y no teníamos nada de lo que hay ahora, ni carpas térmicas, ni nada por el estilo. Y una vez que cruzaban del otro lado, no era que terminaba la gesta, había que empezar a pelear, claro. Y yo creo que esto es determinante también. Por eso creo que eso es lo fabuloso, que este año cumplimos los 200 años, el bicentenario de ese cruce de los Andes que garantizó la libertad americana. Sí, una gesta que aparte fue por distintos pasos, ¿no? San Juan, Mendoza, 5 pasos son los que lo enseñan. Y después, bueno, el San Martín, que uno no se entiende también, bueno, vos lo estabas explicando, en la escuela a veces nos decían Rosas es malo, 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 San Martín es bueno, 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 y uno no entendía cuando era chico, entonces ¿cómo San Martín le regala el sable a Rosas? ¿Cómo es eso? Bueno, San Martín, a ver, entre ambos había una admiración mutua. De Rosas respecto de San Martín por la gesta, por lo que significaba y por el protagonismo que seguía teniendo a nivel internacional. Y de parte de San Martín hacia Rosas porque había implementado el modelo político que él le reconoce que él hubiera deseado llevar a cabo, que era básicamente garantizar el proteccionismo, la defensa de la soberanía, una integración ordenada del territorio y fundamentalmente la defensa frente a las pretensiones extranjeras. Claro. Por eso cuando, por ejemplo, San Martín, vos señalabas que venía en 1829, San Martín viene cuando Dorrego es gobernador. Cuando se entera que los unitarios, sus grandes enemigos, han sido desplazados, él viene para poner su espada y su prestigio al servicio de la causa federal. Esto es algo que la historia oficial ha ocultado sistemáticamente. Llega y cuando llega al puerto de Montevideo se entera que Rivadavia, que había tratado de matarlo adelante, ahora es uno de los impulsores del asesinato de Dorrego. Razón por la cual él se queda. Y Lavalle, que es el que tiene que tomar, o que el que llevó adelante este sacrificio, este martirio. Que había servido con San Martín. Que había servido con San Martín, y ve que tiene una situación muy grave porque Rosas tenía un gran prestigio y estaba por tomar el poder. Lo va a buscar y le ofrece ser gobernador o presidente de la Argentina. Y San Martín le dice que él nunca va a recibir el poder de manos de una espada manchada de sangre, que si va a recibir el poder lo va a hacer de manos del pueblo. Digo, esta es otra enseñanza fundamental de la falta de pretensiones personales, porque San Martín
pudo ser presidente o dictador de la Argentina y no quiso, pudo ser lo de Chile y lo dejó O'Higgins, en Perú pudo serlo y dio un paso al costado, pudo haber tratado de presionar más a Bolívar y también dio un paso al costado. Es decir, era una persona que realmente nos cuesta entender desde nuestra lógica a veces tan pequeña, tan egocéntrica, que haya una persona con unos ideales tan nobles y tan firmes. Claro, pero aparte cuando se habla de estos renunciamientos, sí, no es un renunciamiento por cobardía o porque pensaba que no lo podía hacer, sino por una estrategia, por un pensamiento político, por una posición ideológica de San Martín. Vos mira, que él, yo creo que hay que tener en cuenta esto. Él tenía una fabulosa biblioteca, era casi un académico que se había autoformado, pero tenía un altísimo nivel, razón por la cual va a donar su biblioteca al Perú, que va a ser el origen de la Biblioteca Central de Perú. Y él planteaba que más que su ejército, su arma era justamente la lectura, ¿no? Que decía esto, que la educación era la que liberaba. Y me parece que esto es lo fundamental. Él, por ejemplo, se da cuenta que para organizar el cruce de los Andes, primero precisa recursos. Para organizar recursos, primero precisa tener un Estado. Entonces organiza el Estado, organiza la política impositiva, después exige compulsivamente la donación de joyas, porque la historia oficial nos dice, claro, las damas de Cuyo. No, señores. San Martín impone la razón de Estado y dice, bueno, tienen que donar esto y el Estado, en la medida en que pueda pagarlo, lo va a devolver, porque está el interés colectivo por encima del interés particular. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y otra cosa que a veces no se le reconoce a San Martín es que sin San Martín seguramente no hubiéramos tenido independencia. Porque él tiene que cruzar en los Andes, pero él dice, yo no puedo cruzar los Andes para rebelar o para liberar a nuestros hermanos chilenos de un rey al cual todavía nosotros le estamos debiendo fidelidad. Claro, Fernando VII. Claro, Fernando VII. Entonces dice, nos van a tomar como rebeldes, como extremistas. Nosotros primero tenemos que dar el ejemplo, sancionar la independencia y luego hacer el cruce. Por eso San Martín, Belgrano y Güemes fueron los tres grandes gestores de este proceso de independencia y la historia oficial nos lo reconoce. Alberto Lettieri, muchísimas gracias por favor, ayudarnos a recordar y ver otra cara de San Martín que la que muchas veces nos han ocultado. Ahora se lo ve más, pero cuando éramos más chicos nosotros, mi generación por lo menos, se nos ocultaba bastante, así que muchas gracias por reconocer a este San Martín, ¿no? Que es mucho más heroico que el de los libros que lo presentaban como un héroe. Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos faltan ejemplos sociales a veces y los tenemos a la mano. Simplemente hay que ir a buscarlos correctamente. Gracias. A vos. Nosotros vamos ahora a una información de último momento.